Listo. Bueno, buenas noches. Vamos hoy a realizar la charla del grupo de pelo por ultrasonido de urgencia SUSI preparatorio de Clínica Imbanaco de Utilización Javeriana. Hoy vamos a hablar del tema evaluación del potencial de respuesta a volumen con el sistema carotidio. Al fin, ¿sirven o no sirven? Eh, este es un proceso que venimos evaluando con las últimas charlas de tratar de encontrar cuál es el método más fiable o importante eh, para determinar cuál es la respuesta a volumen de los pacientes en estado de choque o en estado hipovolémico. Como todos conocemos, pues la hipotensión, ¿cierto? Y el shock son hallazgos comunes en los pacientes críticos en el servicio de urgencias y en cuidado intensivo que nos enfrentamos en el día a día y que es una pues, de las metas que tenemos en corregir esto de la manera más rápida posible, ya por sus repercusiones y connotación que tiene. La hipotensión siempre va a provocar pues, la disminución de aporte de oxígeno y hipoperfusión y finalmente va a ocasionar pues, una disfunción multiorgánica con unos resultados adversos que incluso si no se corrigen, pues puede llegar a la muerte. El objetivo que tenemos pues, es mejorar esa hipovolemia inicialmente con líquidos endovenosos, logrando de esta manera pues, aumentar el volumen sistólico, que vamos a ver pues, como la medida objetivo para evaluarlo con el fin de mejorar pues, la perfusión orgánica y el aporte de oxígeno. Pero a su vez, ¿cómo lo hacemos? También conocemos que a pesar de esa reanimación hídrica con ese bolo inicial que nos han recomendado desde hace años, incluso pues como desde las metas de River del famoso 30 mililitros por kilo y después seguir reanimando, después de este bolo inicial se ha determinado que hasta el 50% de esos pacientes no van a ser respondedores a líquidos y lo que podemos ocasionar, ¿cierto? Ya son efectos adversos que todos conocemos. Esta gráfica es bien llamativa e ilustrativa del doctor Marcio Borges, pues una de las personas referentes a nivel mundial, un español, y acá nos muestra cómo después de ese primer bolo de 30 litros por kilo, los que trabajamos con pacientes críticos, eh, debemos determinar, ¿cierto?, cuál sería la medida más adecuada para evaluar si ese paciente va a ser responsable y podemos continuar con ellos. Y estos desde fases tempranas, como las primeras 1 a 3 horas, hasta el siguiente, pues, las 24 horas que debíamos determinar eh, cuáles o no van a responder. Esto con el fin de evitar todos estos eventos adversos, pues no los voy a mencionar cada uno de ellos, pero miremos que hay la sobrecarga hídrica o los pacientes que no van a responder, vamos a tener pues unos efectos adversos tanto a nivel cardiovascular, pulmonar, abdominal, renal, sistema nervioso central y piel y músculo, como lo pueden pues, observar que una innumerable adversos. ¿Cómo vamos a evaluar, ¿cierto? ¿Qué paciente hace responsable a líquidos? Tenemos unos índices estáticos y unos índices dinámicos. Ya hemos visto, hemos conocido que la literatura nos recomienda que vamos pues como cambiando, abandonando esas medidas estáticas como la PVC, la presión aislada de la arteria aorta pulmonar o parámetros pues inclusive volumétricos fijos de intermolación transpulmonar o inclusive unas medidas de volúmenes telediastólicos ventriculares sin seguimiento, sin cambio, aisladas. Y la recomendación es que pues, nos pasemos a unos volúmenes, a unos índices dinámicos de evaluación de qué van a ser respondedores, como son el volumen de la variación del volumen sistólico, la variación de la presión de pulso, la colapsabilidad y la disnea de la vena cava, los retos de líquidos endovenosos y la evaluación pasiva de las piernas. Ya hemos ido evaluando y en cada una de las tareas se han ido detallando cada uno de estos. Finalmente, o hasta el momento, pues la que ha tenido mejor rendimiento es la elevación pasiva de las piernas, solamente más y o apoyada pues de ese reto de líquidos valorada frente pues a las a los test estándares, que sería pues el índice cardíaco o el gasto cardíaco, que ya lo como medidas estándar comparativas. Entonces, ¿cómo se define ese qué paciente es responsable a líquidos? Aquí traje pues como 4 ejemplos, ¿cierto? De los grandes que hay, que uno encuentra en la literatura, ¿cierto? Los más famosos son los de los estudios de los franceses Monet
y Tibul, ¿cierto? Donde define que la respuesta líquida, ¿cierto? Se define como un aumento del volumen sistólico con un cambio del 10 al 15% después de esa intervención. Como ya les decía, depende del estudio, de la intervención que hagamos, pudiera ser después de la oración de la elevación de las piernas o con un reto de líquidos que varía en la literatura, ¿cierto? Que normalmente le dice que es de 6 mililitros por kilo, en promedio pues es 500 mililitros e incluso pues se habla también de unos mini challenges o mini retos que serían de 100 mililitros como reto. Lo estándar en la mayoría de estudios se ve que se define pues como responder a líquidos esos pacientes que cambian el índice cardíaco, que aumenta por lo menos un 15% por la administración de estos líquidos. Entonces, ¿cuál sería o qué es la autonomía de la arteria carótida, cierto? Y cómo nos puede ayudar a evaluar la respuesta a los líquidos. Estas mediciones o esta evaluación de la arteria carótida, pues es una técnica que no es muy invasiva, por eso pues ha tenido interés en los últimos años y que cada vez se vuelve como más popular, tratando de evaluar el estado hemodinámico y la respuesta a los fluidos como una alternativa a la medición o valoración de la vena cava inferior, del BTI, del tracto del ventrículo izquierdo o las otras evaluaciones en las otras venas que, como hemos visto en charlas anteriores. Pero entonces, ¿cuándo podemos medir el Doppler de la arteria carótida? De la arteria carótida. Entonces, podríamos recurrir a esta medida, pues si no se dispone de una monitorización continua del índice cardíaco pues en las unidades. Cuando la ventana ecocardiográfica es difícil o no podemos obtener pues, una ventana pues, adecuada, y de esta manera podríamos hacer uso, ¿cierto?, de la medición por Doppler de la arteria carótida como alternativa para rastrear los cambios en el índice cardíaco y los pacientes que van a ser respondedores a líquidos. De esta manera pudiéramos predecir la respuesta de esos pacientes y la mejoría en el choque séptico. Acá les voy a detallar pues cómo sería la técnica adecuada para la evaluación del Doppler en la arteria carótida. Entonces recordemos que no se nos puede olvidar, ¿cierto? La idea es que nuestra imagen o nuestra adquisición de esa vena carótida lo podamos hacer en un plano lo más transversalmente posible. Inicialmente lo que debemos hacer es pues, adquirir esa imagen de la arteria carótida en plano transversal, ubicarlo en la mitad o centro de la pantalla, y de esta manera hacemos pues un giro de 180 grados, ¿cierto? Y vamos a buscar pues esta imagen que no sea transversal en la pantalla, y debemos, no se nos debe olvidar que debemos hacer una corrección de ese ángulo debe estar entre 0 y 60, ya que ángulos diferentes pues nos van a sobreestimar esa medición que obtengamos, como lo vemos pues acá en a subestimar, como lo vemos acá en esta imagen. Subestimar o sobreestimar nos pueden dar esas medidas. Lo otro que debemos tener en cuenta es que si bien se debe evaluar toda la arteria carótida, esa medida, la recomendación es que se haga de 2 a 3 centímetros distal, o sea, hacia inferior a la bifurcación de la arteria carótida. Como punto de referencia sería a nivel de la glándula tiroides. Esto es como lo normal que vamos a observar. Este es como el patrón normal clásico el espectro de la arteria carótida, que es un aspecto de arteria de alta resistencia con su característica muesca después del pico mayor. Y acá, pues en la gráfica inferior, les traigo como ejemplo es el tracto del ventrículo izquierdo como comparación, que hay algunos estudios, y como reflejo, pues de ese cambio, ¿cierto? En esa área tubular, que es lo que reflejaría eh, como posible alternativa de medición del gasto cardíaco. Entonces, cuando estemos evaluando el Doppler de la arteria carótida, qué medidas se utilizan, y vamos a evaluar la velocidad máxima del Doppler carotidio, el tiempo de flujo corregido con o sin una prueba de oclusión al final de la expiración, la variación respirofásica, esa velocidad de pico de flujo sanguíneo, o sea, las variaciones que tiene
el pico sistólico de la arteria carótida, el diámetro de la arteria carótida y el volumen de flujo sanguíneo carotidio. De estas pruebas, uno encuentra que la más utilizada o la que más estudios tienen es el tiempo de flujo corregido de la arteria carótida y las variaciones o el delta del pico sistólico de la arteria carótida. En el tiempo, para el tiempo, pues, ¿cómo calculamos el tiempo corregido, el tiempo de flujo corregido de la arteria carótida? Esto se hace mediante, pues hay tres fórmulas. La fórmula más empleada es la fórmula de Bode y la fórmula de Base. En este estudio que les voy a mostrar y que está referenciado acá abajo, pues se hizo una evaluación, ¿cierto? De cuál es la fórmula que predecía de manera más adecuada y se correlacionaba de mejor manera con el índice cardíaco. Entonces, para hacer estas dos fórmulas hay que conocer cómo se miden y vamos a hacer dos medidas. Vamos a medir, ¿cierto? El tiempo sistólico, que es este desde donde empieza la parte sistólica hasta la muestra. Ese sería el tiempo sistólico y el tiempo total del ciclo sería desde el inicio del pico de la onda hasta el final de la siguiente onda. Esto lo debemos tener en cuenta porque de esta manera vamos a hacer pues las mediciones y vamos a obtener pues el tiempo de flujo corregido de la arteria carótida con cada una de estas fórmulas. Se pueden emplear las dos, pero la que ha tenido más correlación y tiene una curva mejor por encima del punto 89 es la fórmula de Basel. Aquí les muestro cómo es la correlación que ha tenido la otra fórmula que se emplea, la fórmula de Chambers, pero si vemos, pues estas fórmulas pueden variar dependiendo de la frecuencia cardíaca y de otras variables que yo les voy a mostrar durante la charla, y son las que tienen pues como una correlación mejor para su cálculo. Estos son dos ejemplos que vamos a dar. Este es de pacientes no respondedores, pues si alcanzamos pues a evaluar acá los diferentes tiempos y el cambio en cada una antes y después de la prueba con líquidos endovenosos. Miremos que en el de la izquierda el delta de cambio de tiempo sistólico es de 0.25 y en la otra es de 0.27, considerando el sector que no respondedor, y en estos son pacientes, es de un paciente que es respondedor, y aquí antes el test es de 0.24 y el post-test le da de 0.64, o sea, siendo un paciente respondedor a líquidos endovenosos. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía Doppler carotidia sobre la ecografía pues, de la vena cava inferior? Pues esto lo entendemos, pues que también es una técnica no invasiva, ¿cierto? Que puede realizar igualmente a la cabeza del paciente y debe de adquirir, que puede requerir pues una sonda menor, que se ha demostrado que también tiene una acuerdo aceptable entre los observadores y que pues en determinados pacientes estas variaciones frente a la respiración espontánea no van a cambiar, sobre todo en la medida del tiempo de flujo corregido, que es una gran ventaja frente a la vena cava inferior, además de que se puede aplicar en los pacientes con ventilación mecánica invasiva con bajos volúmenes corrientes. Pero hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que habrá algunos factores que influyen pues, en estas evaluaciones de los pacientes que van a ser respondedores a líquidos endovenosos con la medición de la arteria carótida. Entonces, hay algunos factores que hay que tener en cuenta, como son los pacientes, que son los aspectos relacionados al paciente, como les decía, la edad, si están o no, si tienen o no respiración espontánea, si están entubados, si tienen patologías de base a nivel carotidio, entre otros. La técnica de medición que se emplee, ¿cierto? Y la destreza pues, que tenga el evaluador. Asimismo, ten en cuenta que hay bastante heterogeneidad en los estudios que encontramos en la actualidad. Entonces, por eso, el ultrasonido pues, carotidio, aunque para la evaluación de si el paciente es respondedor o no a líquidos endovenosos, aunque es una técnica que es prometedora, ¿cierto?, por ser no invasiva, accesible y reproducible, pues va a presentar algunas limitaciones que van a afectar
su realización. Como les decía, entonces, eh, cuando vamos a hacer esta evaluación hay que tener en cuenta en qué paciente lo estamos haciendo. Si es un paciente que se encuentra con ventilación mecánica invasiva o si es un paciente que está con respiración espontánea, si es un paciente geriátrico anciano o si es un paciente que está con shock séptico y polémico pues de base. Y algunas limitaciones durante la realización de ese estudio va a ser la experiencia del operador, las condiciones patológicas previas del paciente, como ya les había mencionado, que no hay estandarización pues, de las medidas de los valores de esta prueba y que pues faltan estudios grandes de comparación pues con otros métodos. Entonces, ¿qué tan precisas son las mediciones del flujo carotidio para predecir la respuesta a líquidos endovenosos? Entonces, les voy a mostrar en un resumen de la literatura y al final de la charla mostramos, pues, les muestro pues, la evidencia de los artículos principales o más relevantes en la literatura. Entonces, como les decía, ¿cómo vamos a hablar el tiempo de flujo corregido carotidio? Esta, en los pacientes que están en ventilación mecánica, eh, los metaanálisis muestran o reportan una sensibilidad combinada entre el 82 y una especificidad del 82% para pues, el flujo corregido carotidio como predicción de respuesta a los líquidos. Otro metaanálisis también nos muestra que esto varía de la sensibilidad de un 76 y una especificidad del 88 y un área bajo la curva de punto 90, con unos puntos óptimos pues, de referencia que es más o menos entre 313 y 349 milisegundos. Ya les voy a mostrar con la evidencia de los diferentes artículos cómo durante la charla van a ver y espero pues que no se vayan pues como a confundir o a perder porque los valores en los diferentes artículos son bien diferentes y cambian dependiendo de la literatura. Otra característica después de esta revisión del tema es que muchos de los artículos, ¿cierto?, son de autores eh, de, eh, de Europa, pues, o eh, de Medio pues, Oriente. No hay mucha literatura, pero aparte pues, americana de esto. En los pacientes, durante la evaluación del tiempo de flujo corregido carotidio, los pacientes que están en respiración espontánea, este sí es un valor o un punto a favor de los pacientes, ya que esta medida en los pacientes de respiración espontánea no va a variar mucho y no va a tener muchos cambios frente a como otras pruebas, ¿cierto? Que la respiración espontánea pues va a ser un cambio. Entonces, este tiempo de flujo corregido en los pacientes con respiración espontánea tiene un buen valor predictivo en la curva de AUC de 3.84 con sensibilidad de 72 y especificidad de 86%, con su punto de corte óptimo de 349 y de esta manera pues esta prueba en los pacientes con respiración espontánea se considera un parámetro estático fiable porque no se ve pues, afectado por la respiración. En el entorno perioperatorio de anestesia, hay que diferenciar esto, es de los puntos donde los estudios muestran mejores resultados, pero son pacientes que están en un medio controlado, donde el estado hipovolémico de shock pues, es inducido por el efecto anestésico, donde los metales muestran que esta medición de flujo de tiempo corregido pues tiene una sensibilidad más adecuada, 79 y una especificidad del 81%, con áreas bajo la curva de 0.87 como resultado de predicción de respuesta a líquidos endovenosos. Y en los pacientes mayores, ¿cierto?, se han encontrado en literatura resultados mixtos, donde pues, a pesar de que la área bajo la curva es buena, por encima de punto 31, las sensibilidades y las especificidades caen cercanas pues, a un 80%. Estos son diferentes estudios. Y también se encuentran pues, estudios en pacientes que someten a cirugías con áreas bajo la curva tan bajas como punto 58. La otra medida importante que hacemos es esa variación del pico de velocidad del Doppler carotidio, donde también debemos tener en cuenta cada una de las divisiones en pacientes con ventilación mecánica, con respiración espontánea y en grupos especiales. Entonces, en los pacientes con ventilación mecánica, los diferentes metaanálisis o los estudios muestran que esa sensibilidad pues agrupada es del 29% con una especificidad del 85% y áreas bajo la curva que las podemos encontrar de punto 89.
con respecto a la prueba de variaciones por elevación de las piernas o por restos de líquidos, encontrar una variación de este tipo de velocidad sistólica mayor al 10,5%, nos predice de una manera exacta esta respuesta a los líquidos endovenosos. Además, aquí es importante con los pacientes con ventilación mecánica, si a eso le hacemos una prueba de ofusión respiratoria, eh, de ofusión respiratoria al final de la expiración, nos predice de manera adecuada pues, la respuesta a los líquidos endovenosos sin la necesidad pues, de hacer la prueba de respiración de elevación de piernas o el reto de líquidos. Eh, con una especificidad adecuada, pero una sensibilidad no tan buena, así como su área bajo la curva. En los pacientes por respiración espontánea, esta medición también tiene pues un resultado de área bajo la curva adecuado de 0,81 con sensibilidad de 72 y 87% y un punto de corte óptimo de su cambio de 9,1%. En los la valoración pues, del pico sistólico de los pacientes críticamente enfermos en un estado de choque, si va a disminuir tanto la sensibilidad como la especificidad y estas variaciones disminuyen significativamente pues, con los cambios de posición del paciente y de la administración de líquidos endovenosos, no siendo pues, una medida adecuada en este escenario de líquidos. La otra variable que podemos hacer es el flujo sanguíneo carotidio, donde se ha evaluado principalmente en el escenario de los pacientes postquirúrgicos. Si bien la evaluación del flujo sanguíneo carotidio muestra una correlación positiva significativa, ¿cierto?, con el gasto cardíaco, bien medido por medidas invasivas, como son el análisis de contorno de pulso, o sea, la prueba con monitoría en continua de vigileo. En los otros estudios, estas pruebas se tienen una sensibilidad y una especificidad bajas, hasta el 80%, y una bajo la curva de 0,77. Esto es lo que vamos a mostrar a las debilidades que tiene la realización de estas pruebas, porque los resultados tienen un área gris amplia. La valoración de la velocidad de tiempo integral de la arteria carótida ha mostrado una concordancia moderada frente a la respuesta a los de líquidos eh, y también cuando se evalúa esta prueba frente al DPI del perfil evento izquierdo tiene una adecuada correlación lineal, ¿cierto? Con respecto a los cambios de volumen sistólico y de índice cardíaco en los pacientes con hipovolemia, en los pacientes con reanimación. Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones y las zonas grises en las evaluaciones de la respuesta a los líquidos con ecografía carotidia? Como les decía, hay debilidad en en esta prueba de su heterogeneidad, ¿cierto? Y sus zonas grises que se van encontrando en los diferentes estudios. eh, y esto es una debilidad a la hora de evaluar y tomar una conducta con esta prueba. La presencia pues, de esas zonas grises, que son valores amplios, no concluyentes de diferentes estudios, son frecuentes a través de la diferente literatura y estudios que podemos evaluar. Esto lo que nos indica es que pues, existe una proporción significativa de pacientes que no puede ser evaluada de forma fiable pues, mediante la ultrasonografía carotidia, ya que muchas de las sensibilidades y especificidades son inferiores al 90%, a pesar, ¿cierto?, de que la literatura da pues como una idea grande o macro que la sensibilidad y especificidad de esta prueba es moderada buena en las diferentes evaluaciones, pero les voy a mostrar pues, que hay más debilidades que fortalezas de esta parte. Lo otro importante, los pacientes que están en ventilación mecánica, como les decía, solo la gran mayoría de pruebas tienen variaciones importantes y van a depender pues, de las interacciones corazón-pulmón, y esto pudiera pues, requerir que esas condiciones clínicas durante la evaluación, ¿cierto?, sean dependientes de la carga ventricular, que pueden ser disminuidas por la condición de ventilación mecánica invasiva, y esto puede disminuir el rendimiento óptimo de las diferentes pruebas de ultrasonido en la arteria carótida. La única que tiene buen rendimiento sería pues,
en tiempo corregido el bloqueo carotídeo, que generalmente pues, no se ve afectado por variaciones en la respiración, lo que sería útil en los pacientes con respiración espontánea o inclusive en ventilación mecánica invasiva. Hay otros escenarios o otras poblaciones específicas que van a tener disminución de esta prueba, de rendimiento de esta prueba, como son los pacientes, como les decía, críticamente enfermos o, o en choque, ya que las mediciones pues, del estado de hipovolemia en los vasos, pues van a alterar las mediciones eh, en cada una de ellas. Los pacientes mayores, pues, o octogenarios, eh, ya por la disminución de la reactividad vascular, por la reducción de la distensibilidad de los vasos, ¿cierto? Y los cambios endoteliales pueden alterar la confiabilidad, la fiabilidad pues, de la realización de esta prueba. Y los pacientes pues, que tienen arritmias, estenosis o cirugías previas, el doble carotídeo pues, va a ser más impreciso eh, y confiarle pues en a la hora pues, de realización de estas pruebas. Y algo importante también es los pacientes que tengan alteración de la autorregulación cerebral, ya que eso se ve reflejado pues en la distensibilidad y en la respuesta neurogénica de los vasos sanguíneos, y esto hace que en la carótida pues no se refleje con precisión los cambios pues, del gasto cardíaco durante las pruebas y los cambios. Entonces, les voy a mostrar lo que es como la mitad de la charla para adelante, qué evidencia clínica hay frente a la valoración de esta prueba. Este es el estudio de metanálisis que es mencionado, el metanálisis de Lipsky, donde hace una metanálisis donde se evalúan pues como los 13 estudios prospectivos más importantes, más relevantes en la literatura, donde se evalúan 648 pacientes, donde hay una medición de 378 valoraciones en arteria carótida y donde se muestra que la medición de la variación de la velocidad pico sistólica de la arteria carótida, ¿cierto? Tiene una sensibilidad, ¿cierto? 79% y una especificidad del 75% con un intervalo de confianza que no sobrepasan pues, eh, la unidad, pero que su rendimiento, pues si bien es ligeramente adecuado, ¿cierto? El área bajo la curva frente a la oración. No es la mejor o la más óptima y va a estar por debajo del punto 8. Además, pues que hay unas limitaciones en esta variable ultrasonográfica de la carótida que no se pueden olvidar, como ya les dije, es el estado pues, de bulimia previo que tiene el paciente y los pacientes que previamente han estado, pues como que han tenido cirugías del cuello, que han tenido patologías de la carótida, las arritmias, que limitan pues la realización de, del estudio. En esta revisión sistemática, que también pues, es importante leerla y es de las más relevantes que tiene y referenciada en la literatura, que es del doctor Las Beyer. Él hace pues, una revisión pues, en ese momento de los últimos 10 años de los estudios más relevantes en la red y evalúa inicialmente 150, 314 artículos, ¿cierto? En Ovidien Online, 151 pues en Scopus, eh, y finalmente pues después de depurar con los criterios eh, del estudio, evalúa 17, incluye 17 artículos de revisión, pues para que los podemos ver. Y lo relevante, pues, en estas revisiones sistemáticas y en los materiales que les voy a mostrar, ¿cierto? Es lo importante riesgos de sesgo que hay en cada uno de los metaanálisis, ¿cierto? Incluso con cada una de las pruebas que se le hacen, donde por la gran heterogeneidad de los estudios, pues no se permite realizar pues, un metaanálisis formal con una adecuadas pruebas o valoraciones. Y esto también pues, impide pues, una evaluación formal, ¿cierto?, de los sesgos de publicación, la realización de las pruebas y el cuadrado o pruebas pues, de gráficas pues, de embudo, donde pues, se considera que el riesgo de sesgo es moderado, ¿cierto? En la mayoría de estudios, donde sería pues, inadecuado, ¿cierto? Hacer pues un adecuado, pues hacer un metaanálisis. Entonces, en esta publicación, a pesar que
El autor recomienda pues que las dos medidas que más se evalúan en los pacientes es el tiempo de flujo corregido y la variación del pico sistólico por eje canal en los estudios y sugieren pues que tener cambios en del volumen del pico sistólico entre 9 y 14% nos podrían proporcionar la mayor precisión que diagnóstico en esto. Si se hace pues un pool de resultados, ¿cierto? La literatura sugiere, ¿cierto?, que la ecografía carótida pues, pudiera ser un complemento útil a otros marcadores clínicos de la respuesta a líquidos endovenosos, pero que no representa una medida independiente válida para este momento. Y de hecho, pues ninguno de los estudios que hay actualmente, ¿cierto?, tiene sensibilidad o especificidades por encima del 90 o el 100%, lo que hace, pues, indica que falta, pues, un estándar de referencia claro para el estado, pues, de volumen y respuesta a los fluidos que todavía, pues, no ha sido como encontrado. En esta otra publicación del 2020 del Journal de Critical Care de la India, Ganes, Chowman, pues lo que ellos querían hacer era pues una medición de la velocidad integral de tiempo de la carótida, de la arteria carótida, que como una medida sencilla, pues y que no depende pues de la ventana cardíaca, que es fácil de adquirir y que tiene pues como requiere menos habilidad pues entre el operador y menos experiencia que el tracto salida del ventrículo izquierdo. Esto se hizo pues en el departamento pues de dolor y medicina crítica, y hablaron 60 pacientes todos mayores de 65 años y con ventilación mecánica, dividieron a 60 pacientes en tres grupos. Eh, los grupos eran pacientes con sepsis, un pacientes con un grupo de shock septic y un paciente de grupo control. Y a cada uno de ellos midieron esa variabilidad del BPI con la prueba de elevación de las piernas y no encontraron pues que esto, que los pacientes que eran respondedores pues a líquidos, los pacientes con shock no tienen una adecuada correlación con respecto a los cambios del delta del BTI en los pacientes pues con shock y que era moderada en los pacientes solamente con sepsis. Aquí en las gráficas vemos pues que esa correlación, ¿cierto? Es muy moderada y hay pues una importante pues dispersión de las medidas en cada uno de los diferentes grupos. Hay que tener en cuenta acá, ¿cierto?, que la muestra pues, de ese estudio es apenas de 60 pacientes, entonces esto puede incidir pues, en los resultados eh, del, del estudio. Eh, este otro estudio de los italianos fue en el año 2023, ¿cierto?, donde se quería evaluar la respuesta de líquidos endovenosos, esto definido como un aumento pues, del índice cardíaco en respuesta al aumento pues, de la precarga a un reto pues, de líquidos endovenosos. Eh, un estudio hecho también pues, en unidades de cuidado de unidades de cuidados intensivos con una muestra pues también relativamente pues pequeña, eran apenas 18 pacientes, pero hicieron 44 mediciones y lo que querían pues como investigar es esa correlación que había en la variación del pico sistólico de arteria carótida con las medidas del tiempo de flujo corregido, aplicando pues la prueba de la pausa al final es expiratoria y evaluando y correlacionando con los cambios de índice cardíaco en cada una de ellas. En este estudio, pues evaluaron o dijeron que los pacientes iban a hacer responder a líquidos si había un aumento superior al 10,5% eh, durante la prueba de oclusión expiratoria después de 20 segundos. Y esto predijo que eran respondedores con una especificidad mayor del 95% cuando se combinaba pues esta prueba con la prueba de oclusión al final expiratoria. Esta es la manera en que lo hicieron. Entonces, inicialmente ellos, de manera basal, ¿cierto?, hacían una medición. Primero, el punto de referencia o la prueba de referencia, pues era eh, la medición de la onda, del contorno de onda
arterial, ¿cierto? Frente pues al punto carotídeo. Entonces a todos los pacientes inicialmente le hacían la medición, ¿cierto? Y registraban tanto el eje carotídeo como la variedad de presión sistólica y el flujo de tiempo corregido. Después de eso, a los 20 segundos hacían la prueba de oclusión y volvían a medir, hacían los mismos registros. Después de esto, teniendo lo basal, hacían un reto de líquidos y hacían las mediciones eh, con cada uno de los dos de pruebas comparativas y incluían pues todas las mediciones hemodinámicas, como el índice cardíaco, la presión arterial media, la presión cardíaca, los índices de volumen sistólico, la PVC, las resistencias vasculares persistémicas, y de esta manera pues hacían, comparaban las dos pruebas, la prueba de oclusión y de respiración y la prueba con retos de líquido entre los pacientes que eran respondedores y los no respondedores, y los resultados pues eran que tanto la sensibilidad con la especificidad, si bien eran relativamente o moderadamente aceptables, las áreas bajo la curva, sobre todo en la parte de la sensibilidad sí era buena, por un 85%, pero con una especificidad solo en una curva de 0,74. Seguimos avanzando con los años, estos otros autores, ¿cierto? Esto sí, desde el grupo de la Universidad de Manitoba en Canadá, ellos lo que querían evaluar, ¿cierto? Eran los pacientes si era responder o no a líquidos, evaluando la velocidad de flujo corregido en arteria carótida y con los cambios con respecto al índice cardíaco y al miotenía. Igual, como les decía, estos son estudios que tienen una muestra pequeña, que apenas se evaluaron 18, 19 pacientes, y para ellos, pues el objetivo era tener cambios, tener una progresión del 9,1% en la prueba del tiempo de flujo corregido. Si vemos, pues el cambio pues, no fue mayor en cada uno de ellos, pero este fue como, pues, como el punto de corte de referencia para, para esta prueba. Eh, También encontramos este artículo de los chinos donde hacen pues una revisión, pero ya de la eficacia del ultrasonido de arteria carótida para predecir el riesgo de hipotensión preoperatoria o respuesta a los líquidos después de la inducción anestésica. Este era pues como el objetivo principal. Se era un estudio donde finalmente se incluyeron 11 pacientes con, en promedio, cada uno de ellos tenía pues entre 29 y 70, eh, perdón, entre 45, 12 pacientes era como el promedio, y los puntos de corte miramos en cada uno de los estudios era pues bien variable, y ellos acá lo que definieron su estudio era con el homograma del Pagan, ¿cierto? Donde hacían primero una evaluación pretest, después una evaluación pretest, y miramos que los resultados después de evaluar pues la probabilidad de varianza en cada uno de ellos no era mayor pues, del 80%, y en el cuadro en la gráfica pues del área de la curva, ¿cierto? La sensibilidad y la especificidad también sigue siendo pues muy bajas, por encima del 0,8%. En este otro estudio también del año 2023, donde también después de la universidad, del grupo de Turquía, donde ellos querían evaluar pues, como la respuesta que había a los líquidos en pacientes eh, con hipovolemia, comparando el BTI en el tractor del ventrículo izquierdo con la arteria carótida, y ellos hacían una prueba con un reto de líquidos de 6 mililitros por kilo y evaluaban pues, las dos medidas 10 a 15 minutos después, y pues, no hubo una disminución, pues hubo un cambio comparativo en cada uno de estos valores. Aquí vemos la gráfica, cómo ellos realizaban esas mediciones, cómo valoraban la variabilidad del pico sistólico en la arteria carótida antes y después
el resto de líquidos y vemos cómo esas variaciones tenían desviaciones promedio de 14,9, más o menos 6,1 después de los líquidos, eh, y las correlaciones que tenían, ¿cierto? Frente al tracto de salida del ventrículo izquierdo y la variedad de pico sistólico en sus diferentes grupos, tanto en respiración espontánea, mecánica en general, ¿cierto? Esas variaciones eran no significativas y no y tenían pocos cambios. Y si miramos pues los coeficientes de correlación que habían entre las dos pruebas, miremos que la mayor era apenas solo el punto 66, ¿cierto? Y eran solamente los pacientes con respiración espontánea, en los pacientes con ventilación mecánica y en el grupo que comparaban los dos, esa correlación que había en la prueba era muy baja. Esto lo podemos ver acá expresado en la gráfica de correlación pues entre las dos pruebas, donde los puntos de dispersión, ¿cierto? Están bien amplios y donde la R apenas es solo del punto 37. Ya en los últimos años, este estudio que es de los más representativos, pues es el estudio de Virgili, donde ellos pues querían evaluar, ¿cierto? Si este estudio había confiabilidad de la evaluación pues, del tiempo de flujo corregido carotido para predecir la respuesta a los líquidos en los pacientes pues, ancianos cuando son llevados pues, a anestesia y ellos evaluaban, ¿cierto? El diámetro de la carótida, el flujo sanguíneo carotídeo, el cambio del flujo sanguíneo carotídeo, el tiempo de flujo sistólico y el tiempo de flujo corregido. Y miremos pues que acá los puntos de corte, ¿cierto? En cada uno de ellos era muy variable. La zona que les mencionaba es bastante amplia. Las sensibilidades igual también son bajas y cambias, pero aquí interesante pues es, aplican, ¿cierto? Este índice de Youngkin, pues que es como para evaluar qué tanto son estos exámenes son dados pues por el azar y miremos que el mayor es 0,2, lo que nos indica pues que no hay una adecuada confiabilidad pues, de cada una de estas pruebas. En los últimos estudios, bueno, los últimos años que hay, ese estudio también de los coreanos, donde, querían, pues, donde ellos hacen un metaanálisis de los estudios más representativos. Y si vemos acá, les resalto, ¿cierto? Los resultados de las pruebas de valoración en un metaanálisis, donde el chi cuadrado y donde el i cuadrado, ¿cierto? Pues son muy bajos. Incluso miremos acá, ¿cierto? Que la heterogeneidad pues, en este metaanálisis, incluso acá de sensibilidad, es del 0%. Y en la parte de especificidad, aquí pues en el artículo pues está errado o equivocado eso, pero esto es sensibilidad, el cuadro de la izquierda y el de la derecha es sensibilidad, pero miremos que también pues el chi cuadrado, ¿cierto? Apenas es de 12% y el cuadrado es del 50%, lo que nos habla que la heterogeneidad pues en estos estudios para hacer pues un, un metaanálisis pues, eh, no es adecuada, inclusive pues las conclusiones de los autores es que pues existe una ley de moderada heterogeneidad pues para las dos pruebas, el flujo, el tiempo de flujo corregido y la variabilidad de pico sistólico, donde pues además de faltar pues un punto de corte uniforme en cada uno de ellos, pues esto hace que haya resultados pues no consistentes y no adecuados en ellos. Este es el estudio, como les decía, de más mencionado y el que tienen una mejor metodología para su realización, el estudio del IPSI, donde él evalúa 14 pues, estudios, pero en la tabla donde se evalúan los sesgos vemos pues que hay una gran variabilidad y pues no se pueden, no, los resultados pudieran no ser confiables y en la tabla de Forest Plot para la variación del pico sistólico, del cambio del pico sistólico de el otro carotidio y la medición del tiempo de flujo carotidio hay una gran heterogeneidad donde estos resultados, ¿cierto? Pues si bien pudieran predecir la respuesta de los líquidos en los pacientes ventilados, ¿cierto? Cada una de estas medidas eh,
los puntos de corte no están definidos, entonces no sería pues como, no sería como adecuado hacer los resultados. A pesar de que se siguen sacando estudios, y estos dos estudios recientes, uno revisión sistemática y el otro, en esta patada que lo compara con el tracto del ventrículo izquierdo, la gran conclusión de esta revisión en este seminario es que todavía faltan, ¿cierto?, más estudios donde podamos definir de manera adecuada cada uno de estos valores de referencia, donde los estudios no haya tanta variabilidad o heterogeneidad en la manera en que en que se realicen para poder determinar, ¿cierto?, de manera adecuada, ¿cierto?, cuáles son los valores de referencia. Entonces, como conclusiones de la medición de respuesta a los líquidos por el Doppler carotidio sería que si bien es una herramienta prometedora, ¿cierto?, y no invasiva para la monitorización de líquidos endovenosos, especialmente frente a los métodos invasivos o las ventanas ecografías estándar, ¿cierto? Eh, las dos medidas mencionadas pues no son factibles, no son confiables. La precisión va a variar, ¿cierto? Según la población en la que estamos evaluando y, si el paciente, pues, y también dependiendo de la condición y el contexto clínico que tenga nuestro paciente, y que los resultados pues deben interpretarse con cautela y a menudo pues deberían ser más un complemento de la evaluación clínica que realicemos y un complemento frente a otras medidas hemodinámicas más que como una medida pues independiente, y pues que se necesitan más estudios de alta calidad y diseños homogéneos para validar completamente pues la aplicación clínica y establecer los puntos de corte en cada una de las medidas mencionadas. Gracias. Preguntas, dudas. Bueno, Brian, muchísimas gracias por la presentación. La literatura, pues, como amplia que nos trajiste. Y antes de pronto preguntas que tengan los compañeros de la... Ahí están viendo la pantalla, sí. Todavía no, profe. ¿No? Ya la comparto. Ahora sí. Ahora sí. Veo que no revisaste ¿cierto? Sí, lo tengo ahí, pero no lo monté, profe. Terrible. Uno va a mostrar lo que hicimos en casa. Entonces, se habla de estudios que muy mal diseñados, que no sé qué. Entonces, nosotros hicimos el ejercicio como toca, ¿cierto? Entonces, calculamos la muestra, lo hicimos juiciosos y pues tocaba hacer 28 muestras. Entonces, uno se preocupa, no, es que estudios pequeños. Hombre, pues si la estadística nos decía que 28 son 28. Eso fue lo que hicimos. Lo que pasa es que eran 4 pruebas por 28 pacientes. Entonces son un poco de muestras. Entonces, no, que la técnica, que no está estandarizada, pues entonces estandarizamos la técnica. E hicimos esto, ¿cierto? Entonces, apical 4 cámaras, enfocado en el tracto de salida, incluso le ajustamos el ángulo, y medimos la carótida, aquí bien bonita, ajustando ángulo, la medimos, como lo hizo Paul Marik en uno de los primeros estudios que salió sobre carótida, el año 2013, e hicimos la medición, como dice la tarea que hay que hacerla. Y el problema ni siquiera es la medición, y les voy a empezar mostrando el problema. Miren el problema aquí fue que cogimos experto contra un residente que ya estaba a punto de graduarse y otro residente que también estaba a punto de graduarse, que ya habían hecho los entrenamientos de ecografía respectivos, e hicimos otro entrenamiento adicional solo para medir carótida y gasto cardíaco. Ya estaban sobreentrenados, para hacerme entender, solo en la técnica. Y el experto, pues, es el que les está aquí hablando. Miren el punto, el problema que tienen las técnicas. Y ahí es donde los metaanálisis no les van a rastrear esto.
y es punto de corte que nosotros cogimos para este estudio, que usted lo mencionó, que unos dicen 10%, otros dicen 15%. Encontramos que elevación pasiva de piernas, esto eran personas sanas, es decir, es un estudio en modelos, en personas sanas, perdón, sabiendo que entre sanos y enfermos, el potencial de respuesta a volumen no es para detectar enfermos, es para detectar potencial de respuesta a volumen, que nos pasa lo mismo. De hecho, miren que acá lo encontramos, 43% de estas personas eran potenciales responderas a volumen. Por eso no es que cuando uno encuentre potencial de respuesta a volumen significa ponga volumen. Uno primero define a quién le va a hacer la prueba de respuesta a volumen, porque le pasa esto. Mire, esto eran personas, pues, personas que estaban residentes, enfermeros que cogimos del servicio, médicos, acompañantes de pacientes, y les hicimos las pruebas. 43% eran potencial respondedores a volumen. Y miren la situación. O sea, toda esta introducción para mostrarles la situación. La proporción de pacientes detectados como respondedores a volumen obtenidos por el experto, o sea, las que yo detecté, ¿sí?, y calculados con base en volumen sistólico fue el 32%. O sea, con base en, si uno pone punto de corte, con base en volumen sistólico, detecté 32% de los pacientes responder a volumen. Pero si lo hacíamos con base en flujo carotidio, yo decía que el 25% eran respondedores a volumen. Sin embargo, los residentes detectaron 18% de los casos. Conclusión, esta vaina es dependiente quien lo haga. Entonces ahí vamos a tener un problema siempre con esto. Siempre vamos a tener ese problema. Si yo estoy más o menos entrenado, voy a detectar más o menos. Y estandarizamos la técnica. Y vuelta y los entrené para que lo hicieran nuevamente a pesar de que ya lo sabían hacer. Y esto fue lo que estandarizamos. Nuevamente. Entonces el problema ni siquiera es de la fórmula, que si vamos a hacer flujo, que si vamos a hacer BTI, que si vamos a hacer... es quién lo está haciendo. ¿Sí? Yo detecté más respondedores que los compañeros. Es decir, que si yo tengo un paciente en choque, que tiene lactato alto, está con norepinefrina, está hipoperfundido, etcétera, y le hago respuesta a volumen, pues yo voy a poner más líquidos probablemente que mi compañero. Entonces, ahí empezamos con un problema. Primer problema. Segundo problema. Miren la correlación que hubo entre las mediciones que hicimos, que es más o menos algo de la mitad de la charla que presentó Brian. Unas correlaciones de 0.2, 0.1, 0.07, 0.4, 0.2, 0.2, 0.1 entre gasto cardíaco y carótida. Conclusión de este estudio, la carótida no refleja necesariamente lo que está pasando en el corazón. Y no solo porque lo haya hecho el experto, sino que lo hace, le pasó también al no experto. Y al comparar entre lo que hacía el experto contra uno de los no expertos y el experto contra el otro no experto, y entre los dos no expertos, las correlaciones daban parecidas. Y entre los dos no expertos se parecían bastante. 0.8. Las concordancias. Entonces, el problema es más grande que lo que realmente estamos viendo. Es una técnica que es, conclusión, poco confiable. Esa es la conclusión de este estudio. Es una técnica que es potencialmente poco confiable. Ni siquiera estoy hablando de la carótida solamente. Estoy hablando de la ecografía. Y eso no solo lo digo yo con este estudio. Lo vengo viendo desde que salió el primer metaanálisis grande de cuál es la concordancia y el acuerdo del gasto cardíaco medido por ecografía contra Swan-Ganz. El mejor acuerdo está alrededor del 0.6 a 0.8. El mejor acuerdo contra el Swan-Ganz. Entonces ahí empezamos a tener dificultades.
¿sí? No es una técnica que sea fácilmente reproducible, y acá lo estoy mostrando. Entonces ahí es donde parte gran parte del problema. Ahora, ¿qué fórmula coger? De ahí para allá ya vieron los datos que les mostró Brian. Unos estudios muy buenos y otros estudios con resultados no tan buenos, no solo el que yo les estoy mostrando acá, que fue el que nosotros hicimos, sino el estudio de estos hindúes que mostró Brian ahorita, los últimos, tiene exactamente los mismos resultados que nosotros tuvimos. De hecho, lo publicamos el mismo año. Y coincidió con los resultados que nosotros mostramos. Ellos lo hicieron en pacientes enfermos, nosotros lo hicimos en personas no enfermas y tienen los mismos resultados, porque es que el fenómeno es el mismo, es potencial de respuesta a volumen, con una variable grande que le pasa a la carótida, y es que es bastante influenciada por lo que pasa en el cerebro. Y Brian lo mencionó al principio. Es una estructura que es bastante sensible a si el paciente tiene patología neurológica o no, que también ya lo habíamos publicado previamente, hace 5 años lo publicamos, del potencial de respuesta a volumen que tanto se influencia, es decir, ya no medido en la carótida, sino el gasto cardíaco que tanto se ve afectado cuando mi paciente tiene una hemorragia subaranoidea versus un ictus isquémico versus una patología no neurológica. El comportamiento es completamente diferente, es completamente diferente. Entonces, eso nos hace pensar que así como los estamos viendo ahorita, que nos explica Brian, coger la carótida es particularmente complejo en ese aspecto, si mi paciente tiene una condición neurológica. Debemos buscar un poco más a ver cuál de esas variables realmente nos pueda funcionar con todas estas, con estos asteriscos que estoy mostrando acá y que Brian nos mencionó, porque realmente los acuerdos y las concordancias no le dan. El metaanálisis que él mostró, que es el más grande, el que tenía esos dibujitos bonitos, realmente dejan como entre su merced y su señora, entre su merced y mi señora, como que sí, pero de pronto no, pero quizá, pero tal vez. Cuando eso es así es porque realmente no sabemos por dónde coger el fenómeno. Y la carótida fue muy interesante en el 2013 cuando nos la mostró Paul Marik, pero cuando la empezamos a estudiar más, nos fuimos dando cuenta que era más enredada y más compleja que irnos a lo de siempre, al BTI, con las dificultades que tiene el BTI, seguirá siendo mejor el BTI. Y eso lo volvimos a confirmar en este estudio que publicamos el año pasado. Entonces, pues bueno, eso es lo que les tenía para comentar. No sé si hay alguna pregunta o comentario adicional a lo que les acabo de compartir desde lo que tenemos nosotros escrito también. Carlos, comentarios, preguntas. No, profe, pues comparto también pues, esa opinión de que la variabilidad pues influye mucho también en la técnica y para eso es que pues estamos haciendo este fellow, precisamente pues para corregir todas esas técnicas y tal vez buscar llegar a una medición más óptima o más exacta y precisa para nuestros pacientes. Veo a Brian cabezón, lo veo como preocupado, veo como angustiado, Brian. No, es que este tema, la verdad, de los que me ha dado como más dificultad montar la charla. Pensé que iba a encontrar algo más llamativo, con mayor respuesta. Y sus comentarios siempre son muy relevantes e importantes. Acaban con las cosas, sí, ¿no? No, Porque no es que, cosas. pero profe, no, es que en teoría no es difícil, pues bueno, ahí de pronto, pues pareciera fácil hacer una medida en la carótida, porque pues, pero yo creo que más que tomar la medida son todos los factores que influencian, que no se pueden controlar. Porque realmente con una carótida no es difícil, pues es que eso se ve, pero es todo lo otro que no cuadra. Exacto, ese es el punto que quiero y no quiero que quede el mensaje que de pronto se te fue ahí la frase, que no es que Luis Bustamante acabe con los conceptos, no,
Quiero es, por el contrario, que tengan en cuenta las variables que hay alrededor para que cuando utilicen esas mediciones sean muy conscientes de los factores que están influyendo en todas esas desviaciones posibles que tienen cuando ustedes utilicen la imagen. Y no solo en ecografía, en las otras modalidades también. Justamente por eso la imagen tiene esa particularidad. Y se lo digo ya desde el punto de vista como, no como urgenciólogo, sino como radiólogo. Y es pilas con la imagen. A la imagen le tienen que poner mucho contexto para la interpretación. Muchísimo contexto para la interpretación. El radiólogo la tiene muy difícil. El clínico la tiene más fácil. Por eso que el clínico se entrene en imagen es el norte, ¿sí? Por eso el POCUS va a coger cada vez más fuerza, pero algo bien puesto, en un escenario muy bien puesto, con un contexto muy bien sustentado y soportado, porque miren todo lo que hay alrededor de la imagen, ¿sí? Miren todo el contexto que hay que darle a esa imagen para usted decir, efectivamente es por ahí, o por el contrario decir, no, miren que me dio esto, pero tiene estas otras cosas que me toca complementarlo para tomar la mejor decisión. Eso es a lo que yo los expongo cuando les contrasto el resto de la información que ustedes están presentando. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas o comentarios, muchísimas gracias y bueno, nos vemos dentro de 8 días.